Bien, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, tanto a los que se están uniendo en vivo a esta conferencia, como Yulisa, buenos días Yulisa, como también a los que estarán uniéndose luego y también viendo la conferencia a través de una grabación. Quiero informarles que no sé si les está pasando a otros maestros, pero yo creí que era un error de mi laptop, pero no se están grabando al menos conmigo no se están grabando las conferencias en Teams. Bueno, sí, se están grabando, pero no se están colgando a stream. Es decir, no se están guardando en la nube y por eso he tenido que, después de impartir la conferencia, descargarla y subirla a mi canal de YouTube. Entonces, pues gracias a Dios no se han perdido de nada. Los videos que tienen en la plataforma los pueden perfectamente ver en YouTube, pero me disculpan de que no se puedan ver en Teams. Voy a informarle al maestro Wilfredo, al ingeniero Wilfredo, el problema para ver si lo pueden corregir en esta semana. Si escuchan quejarse de eso a otros profesores, de que no se ha podido grabar la conferencia en Teams, me avisan, por favor, para saber que el problema no solo lo tengo yo. Entonces, bien, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Primero les quiero mostrar cómo vamos en el programa. Actualmente estamos en la segunda unidad que se titula el sistema organizacional. Entonces, si es que no lo han anotado, por favor, anótenlo, que estamos en la segunda unidad, el sistema organizacional. La semana pasada estábamos hablando de qué era la estructura organizacional y hablamos de la especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la cadena de mando? Entonces, buen día, profe. Buen día, un placer. Y les dije que cuando iniciara esta conferencia me hicieran una pregunta. ¿Alguien se acuerda de la pregunta que me tenían que hacer? Sí, profe. Si no se acuerdan, no hay problema. Yo se la recuerdo. No, sí. La pregunta era, ¿por qué en ciertas empresas no se cumplen algunos objetivos? La unidad de mando, ¿por qué no es Ajá, la demanda es. adecuada la unidad de mando? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. Lo vamos a hablar cuando estemos hablando de la estructura matricial. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. Bueno, entonces estamos en la unidad segunda. El sistema, se lo voy a mostrar para que vean a dónde estamos. Aquí debe estar. Compartir contenido. Voy a buscar. Aquí lo pueden ver. Entonces, pueden ver que estamos en la unidad segunda, el sistema organizacional, y en el punto número 2, diseños organizacionales comunes. Entonces, hoy vamos a hablar de la estructura simple, la burocracia, la estructura matricial y nuevas opciones de diseño. Entonces, dejo de compartir con ustedes
Y voy ahora a iniciar con la asignatura. Esta es la semana de hoy, conferencia hoy a las 8:15 de Clic Aquí. Entonces así entraron ustedes a esta reunión donde se van a hablar acerca de estos temas, pero más adelante, como a las 9 de la mañana, 9:10 de la mañana, 9:15, entonces voy a colocar aquí, aparte de la conferencia grabada, también la página web que estoy utilizando, las dos páginas web que estoy utilizando hoy. Entonces, hoy vamos a tratar el tema diseño de organizaciones más comunes. Entonces, pueden ver esta diapositiva, ¿verdad? Donde dice diseño de organizaciones más comunes, estructura simple, la burocracia, la estructura matricial. Si no la pueden ver, deténganme. Si hay algún momento en que yo me estoy refiriendo a algo y ustedes no lo pueden ver, por favor díganme, no, maestro, solo lo vemos a usted o algo así. Entonces, Sí, se mira, sí. gracias, Julie. Entonces, una Gracias. estructura simple es una estructura caracterizada por un bajo grado de departamentalización, grandes tramos de control, autoridad centralizada en una sola persona y poca formalización. Ejemplo, una tienda familiar. Entonces, pues yo creo que se le llama simple porque es bien simple y es fácil de entender, ¿verdad? No hay un montón de departamentos, un montón de unidades, ¿no? Tampoco grandes tramos de control que cada supervisor tenga que atender a varias unidades. Por ejemplo, un gerente de ventas tenga que atender el área de investigación y desarrollo, el área de ventas, el área de merchandising, y entonces, no, nada de eso. Entonces, la autoridad normalmente se centra en una sola persona y hay un ambiente como familiar. Entonces, en cambio, la burocracia, que siempre ha tenido una connotación negativa ese término para nosotros, es una estructura, para nosotros me refiero a la gente, ¿verdad? Hablar de burocracia tiene una connotación negativa. Cuando vos llegas a un ministerio y te dicen, vaya a llenar estos papeles a la zona A1. Después, ahora vaya a solicitar un permiso a tal lugar. Después llena estos formularios y todo. Entonces uno acaba diciendo, qué burocracia es esto. Pero en realidad no, está mal utilizado el término. La burocracia es una estructura con tareas operativas, rutinarias, logradas a través de la especialización. Hay reglamentos y normas muy formales, tareas que se agrupan en departamentos funcionales, la autoridad descentralizada, los tramos de control estrechos y la toma de decisiones que sigue la cadena de mando. La burocracia es necesaria en las instituciones grandes. Es muy necesaria. Cuando algo tiene que salir de bodega, tiene que llenarse un requerimiento de material de bodega y tiene que ir las firmas de fulano y de sutano. Entonces, eso es una característica de la burocracia. Los controles son muy formales. Las decisiones no las puede tomar cualquiera, sino que hay una cadena de mando bien definida para tomar decisiones y hay reglamentos y normas muy formalizados. Y ahí me callo porque si no, pues se va a hacer muy aburrida esta conferencia. Entonces solamente estoy abordando las cosas de manera general, pero espero que estén logrando entender bien porque eso es lo que realmente recordamos los profesores, chicos. Cuando nos hablan de una burocracia, nos imaginamos una empresa bien compleja donde todo el mundo tiene una cosa muy exacta de lo que tiene que hacer
y que hay estrictas normas. A eso nos referimos con burocracia. Y la otra tipo de diseño es la estructura matricial o de matriz. Casi nadie le llama estructura de matriz. Casi todo el mundo le llama estructura matricial. Es una estructura con líneas duales de autoridad que combina la departamentalización funcional y la de producto. Ahorita suena chino eso. Ya dentro de un ratito lo vamos a abordar mejor. Pero pueden ver esa estructura que está en la pantalla, ¿verdad? Que dice estructura organizativa matricial o estructura organizativa matricial, que está en amarillo. Está en amarillo. Entonces, miren esa línea roja, ese cuadrito, ese rectángulo rojo que está alrededor de producto 2, de la raya que sale de producto 2. Y arriba tiene a administración, producción, ventas y I+D, que significa investigación y desarrollo. Entonces, imagínense que se está haciendo un producto por encargo. Un producto bien complejo, chicos. Un producto bien complejo, bien complejo. Por ejemplo, una nave de guerra. Imagínense un buque de guerra para el gobierno de Estados Unidos. Y nosotros somos una enorme empresa ingeniera de ingeniería que fabrica todo tipo de buques, de barcos, de naves, y nos encargan el gobierno de Estados Unidos una nave de guerra con determinado tipo de cañones y tales características y que resista a tales impactos. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Va a tener gente de muchos departamentos trabajando ahí. Va a haber un miembro de investigación y desarrollo, va a haber un miembro de producción. Cuando digo un miembro me refiero a representantes que pueden ser miles, ¿verdad? Va a haber gente en administración pasando papeles, contabilizando todos los ingresos, los gastos, para poder determinar los costos, ¿ya? Y va a haber gente que se encargue de la venta del buque y las pláticas entre el gobierno, y que una vez que queden listos los 3 prototipos que estamos fabricando, tal vez ellos logran un contrato de 1000 buques o de 500 buques para el gobierno, y entonces pues tiene que haber gente especializada en la venta de esas cosas. Entonces, como pueden notar, dentro de ese cuadro rojo hay mucha gente de diferentes departamentos. Entonces, ahora hablemos de una persona en particular. Uno que está abajo de donde dice I+D, investigación y desarrollo, pero dentro de ese cuadro rojo. Entonces, esa persona es una persona de ingeniería del departamento de investigación y desarrollo. Y tiene un jefe en el departamento de ingeniería. Entonces, ¿para dónde está su jefe? Para arriba. Ahí donde dice I+D, ahí está el jefe. Entonces, pero también tiene un jefe que es el gerente o el responsable de la fabricación del buque, que está, ¿a dónde? Ahí donde dice producto 2, ahí va a estar ese jefe. ¿Ya? Donde dice producto 2 a la izquierda. Entonces, usted puede notar que en esa empresa cualquier persona tiene 2 jefes. El jefe de su departamento y el jefe o responsable de la fabricación de ese producto especializado. Para esa empresa le funciona ese esquema. Para una empresa pequeña, olvídate que ese esquema más bien te va a dar problemas. Y ahora les presento, que ustedes no lo saben probablemente, les presento esta noticia. La UPOLY tiene este esquema. En montones de puestos en la UPOLY tiene este esquema. Es decir, que el profesor de matemáticas tiene un jefe de área, del área de matemáticas. Pues aquí en Rivas no, ¿verdad? Pero ahí hay un responsable del área de matemáticas y responde a ese jefe, pero también tiene un jefe
que es del producto donde está trabajando, que es en la carrera de administración de empresas. Entonces, el jefe de área de la carrera o el coordinador de la carrera es en Managua, entonces es su jefe también. Entonces tiene dos jefes. Para cualquier cosa técnica del asunto de las matemáticas, es el jefe del departamento de matemáticas, y cualquier cosa técnica del asunto de la carrera es el coordinador de carrera. Entonces, sin embargo, hay separación de funciones, es decir, no hay duplicidad de mando, sino que cada jefe es encargado para una cuestión técnica relacionada con su área. Entonces, de eso se trata la estructura matricial. Es costosa, como dice ahí, en ventajas y problemas. Hay un largo periodo de adaptación, no es para de la noche a la mañana. A veces, cuando se está iniciando, hay lucha de poderes para ver quién es el jefe que manda más, y eso no es correcto, eso es una seria desventaja. Ya. Bueno, eso es básicamente. Y hay nuevas opciones de diseño que vamos a hablar de eso la próxima semana. Entonces, ahora les pido que por favor me digan si pueden ver esta página web donde hay varios tipos reunidos en una mesa tomando café. ¿La pueden ver? Sí. Ok, es que me Sí. salí de una y yo necesitaba saber si la podían ver esta. Esto que acaban de ver se llama, de los dos jefes, y que aparecía producto 1, producto 2, y aparecía investigación y desarrollo, se llama estructura organizativa, o también se le dice organigrama. Que no se les olvide eso, estructura organizativa u organigrama. Todo administrador tiene que saber eso. Cuando ve esa tablita con puntos, ¿ya? Volvamos a donde estábamos. ¿Cuál era? Ay, no, es muy largo de conseguirla. Entonces, cuando uno ve esa tablita, esta, por ejemplo, eso se llama estructura organizativa u organigrama. Es lo mismo. Siempre recuerden que se llama estructura organizativa u organigrama. ¿Y para qué sirve? Bueno, primero, para ver cuáles son los puestos y los departamentos que existen en la empresa. También te muestra cuáles son los poderes directivos existentes y las responsabilidades hasta cierto grado, ¿verdad? Una tabla no te puede decir todo. No te puede decir todo, pero te lo muestra hasta cierto grado. Por ejemplo, si vos ves la estructura de un matrimonio y vos decís, este es el papá, este es la mamá, este es el hijo adolescente y esta es la niña chiquita que va al preescolar. Entonces, el enseñarte esa estructura de la familia te dice algo de las responsabilidades. Te dice que el papá probablemente tiene que encargarse de conseguir dinero para mantener esa familia. Entonces, nadie te lo dijo, pero tal como has visto la familia a lo largo de tu vida, te dice que por ser papá, tenés que conseguir el dinero para mantener la familia. Entonces, esa es una responsabilidad de trabajar para mantener la familia. Entonces, no te dice todo, ya. Por el simple hecho de ser papá, no te dice todas las responsabilidades que tiene el papá. Pero sí, el ver los puestos en una tabla ya te hace pensar en responsabilidades. Cómo se establece la red de relaciones y cómo funciona el flujo de mando y el flujo vertical de información. Es decir, yo puedo saber que el CEO de una compañía, esa palabra al principio cuando salió yo la detestaba. ¿Por qué no le dicen gerente? Digo yo, gerente general. Pero ahora se ha hecho tan popular que en todas las películas ya casi no se traduce. ¿Lo han notado ustedes? Vean una película reciente y te hablan
del CEO, de una compañía. Entonces, es el gerente, se refiere a la gerencia superior. Entonces, el CEO de una compañía es el que dirige esos 3 departamentos, el departamento 1, el departamento 2, el departamento 3. Y el tipo que está ahí donde dice departamento 2 es el que supervisa el puesto de trabajo, el job número 3 y el job número 4. ¿Cómo diablos sé eso? Viendo la tabla. Ya. Están viendo como una simple tablita, un simple organigrama me habla de responsabilidades de supervisión. Y también me dice quién es el jefe de quién, es decir, me dice cuál es la cadena de mando vertical. ¿Por qué cadena de mando vertical? Porque estoy viendo de arriba hacia abajo. ¿Quién es el jefe de quién? Entonces, ¿qué importancia tiene la estructura organizativa de una empresa? Bueno, no se necesita ser un genio para contestar eso. ¿Qué importancia tiene cómo está estructurada la empresa? ¿Qué pasaría si no hubiera estructura administrativa, chicos? ¿Qué pasaría, Yulisa, si no existiera la estructura organizativa? No habría un sistema de mando en el cual todas las personas no cumplirían su objetivo. Exacto. Exacto. Muy bien. Entonces, sería un solo despelote. Ya, a eso se refiere. Muy bien. Entonces, ya Yulisa nos hizo saltarnos todo esto. Ya, muy bien, ya lo dijo. Ahora, ¿qué componentes definen la estructura organizativa de una empresa? Eso es algo muy importante. Bueno, la cadena de mando. Ya, es decir, la línea de autoridad entre la dirección y los empleados. Ahora, puede ser muy larga o puede ser muy corta. ¿A qué suena eso? ¿Qué será una cadena de mando larga? ¿Y qué será una cadena de mando corta? La única manera de entenderlo es pensando en la tabla, es decir, pensando en un organigrama. Mira, cuando vos estás viendo a un CEO o a un gerente general y para llegar a los empleados que están haciendo el producto, hay un montón de puestos en medio, entonces se dice que la cadena de mando es muy larga. Pero si desde el gerente hasta el operador no hay muchos puestos, tal vez solo 3 o 4, entonces se dice que la cadena de mando es corta. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Le entendieron a eso? Es muy importante que se entienda. Sí. Ok. Entonces, ¿qué otro componente define la estructura organizativa? El margen de control. El margen de control. Cuanto mayor sea el número de empleados bajo la dirección de un jefe, hay mayor margen de control. Es decir, el margen de control es muy amplio. Todo el mundo sabe eso. Ya, todo el mundo sabe eso. Nuevamente pongo el ejemplo de una familia. Cuando tenés 8 hermanos, yo recuerdo que yo jalé con una chica que eran 11 ellos, entonces ella tenía 10 hermanos. 10 hermanos. Era increíble eso. Ay, Dios mío, tener que saludar a tantos cuñados y a veces se te escapaban los nombres y todo eso. Bueno, era terrible, terrible, terrible. Bueno, la muchacha era de León y entonces y tenía 10 hermanos. Y ella salía conmigo a donde quería ir, a donde queríamos ir, ella salía. ¿Por qué? Porque es que es mentira, los padres no pueden cuidar a 11 chavalos, no pueden.
No hay manera. Y todos eran adolescentes. Bueno, el mayor tenía 19 años y el menor tenía como 9, creo, 9, 8, por ahí. No, como 10. Entonces, eso significa que la señora se embarazó y ahí nomás tenía otro y ahí nomás tenía otro. Entonces, lo mismo pasa en las empresas. Cuando tenés un montón de empleados que supervisar, probablemente hay un dicho nicaragüense que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Sí, entonces no podés tener un margen de control muy amplio. Bien, otro factor, otro componente que define la estructura organizativa de una empresa es el nivel de centralización. A ver, mira, si tú delegas responsabilidades bastante, miren, necesito que entiendan esto. Yo así hablo como que si estoy contando un cuento, pongo muchos ejemplos, pero les tengo que advertir algo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entre más delegas responsabilidades, se dice que el nivel es descentralizado. Pero cuando lo quieres hacer todo tú, entonces se dice que ahí la cosa es más centralizada. Entonces, el nivel de centralización dependerá de la delegación de responsabilidad. ¿Qué será lo más adecuado para una organización? ¿La centralización o la descentralización? La respuesta es depende. A veces las organizaciones cuando están comenzando, cuando vos abrís un negocio, depende, tal vez es mejor que sea muy centralizada, porque si comienza dándole mucha libertad a los empleados de tomar decisiones, entonces se puede armar un despelote. Pero cuando ya tienen experiencia, sabemos que el jefe no puede ser que no llegue y la empresa sigue adelante. Entonces, a eso se refiere el nivel de centralización. El grado de especialización también, el nivel de especialización que tienen los empleados, que entre más especializados sean, probablemente se trabajará mejor en la compañía cuando es muy compleja el producto que se está haciendo. Pero entre menor grado de especialización tengan los empleados, la ventaja es de que es más manejable los empleados, ¿verdad? Aunque no trabajan a nivel de experto, pero probablemente se dejan dirigir mejor. Se dejan dirigir mejor. Entonces, cuando hay un jefe que le gusta hacer las cosas a su manera, tal vez se siente más cómodo con un grado de especialización muy generalizado. Es decir, que no sea muy alto, porque puede manejar mejor a los empleados. Pero cuando hay un jefe, ¿verdad?, que siempre le gusta hacer las cosas a su manera y los empleados son expertos, entonces probablemente se va a encontrar con algo que en administración le llamamos resistencia al cambio. Porque el empleado que es experto te va a decir, mire, es que esto no se hace así. Usted aquí viene diciéndome cómo querer, pero yo sé cómo se hace. Y entonces ahí empiezan también los problemas. Entonces a eso se refiere el grado de especialización. Sí. Bueno, de la estructura formal e informal, yo ya les dije el otro día que hay empleados que tienen jefes que son debido al nivel de sociabilización, líderes que no tienen un puesto como líder, sino que se lo han ganado a pulso por su experiencia. Entonces, eso se dice que hay mucha informalidad en la estructura. Pero cuando todo responde a lo que la empresa decidió, entonces se dice que hay un nivel organizativo muy formal. ¿Ya? La informabilidad tiene un sentido creativo, artístico y más liberal y te deja que el trabajo lo hagas a tu manera.
pero la formalidad es lo contrario. Utiliza más reglas, más procedimientos, así. Y bueno, la formación de departamentos se refiere a que puede haber cambios en la estructura de los departamentos. Veamos esto porque ya tenemos que ir buscando cómo terminar. La organización funcional se refiere a tener un gerente, varios departamentos y cada departamento tiene sus trabajadores. No es complejo. ¿Ante qué estamos nosotros? Ante una organización funcional. Esta es la organización funcional. ¿Ok? Casi todas las empresas en Nicaragua son de organización funcional. Ahora, esta es la estructura divisional. También se le llama organización por división geográfica. Miren la diferencia, por favor. En la organización funcional se agrupa por departamento: producción, marketing, ventas. En la organización funcional, divisional de forma geográfica, los agrupa por sector geográfico. Por ejemplo, este gerente tiene un gerente a su cargo, tiene un gerente de la división de Estados Unidos, otro gerente para la división europea y otro gerente para el área asiática. Entonces, cuando vos tenés una empresita y tenés un gerente para el occidente, un gerente para la costa caribe y otro gerente para el Pacífico, entonces estás utilizando la división geográfica. No es complejo, por favor. Y el otro es la división matricial. La organización matricial, quise decir organización matricial, que es la que habíamos estado abordando, que toda esta gente en la organización matricial tiene dos jefes. Por ejemplo, el primer cuadrito que está vacío, el primer cuadrito vacío que está abajo de donde dice producción y a la par de donde dice US Department, Departamento de Estados Unidos. Entonces, ese tipo tiene dos jefes: el gerente de producción y el gerente del departamento estadounidense. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque está fabricando un producto para Estados Unidos y como está dentro del área de producción, el jefe de producción también es su jefe. La organización matricial tiene muchas ventajas. Es muy recomendable para empresas grandes y especializadas que fabrican artículos que pueden ser muy diferentes, pero que tienen una gran complejidad. Entonces, esos son los que me interesan. Pues esa es nuestra clase de hoy. Ahora hablemos de la tarea. Que claro que también la voy a poner separada, ¿verdad? En donde dice tarea. Pero lo que van a hacer es un trabajo muy sencillo, muy bonito. Es simplemente de una empresa de Rivas, ustedes van a crear un organigrama para esa empresa. Ya, van a hacer el organigrama. Les recomiendo, por favor, encarecidamente, miren que se los voy a pedir y voy a ser muy claro. Les recomiendo que no se queden que les acabo de compartir, sino que investiguen más en Internet. Les recomiendo que busquen, por ejemplo, en Google, organigramas para una empresa pequeña y toman como modelo. Incluso si ustedes quieren hacer un organigrama para una farmacia, por ejemplo,
les recomiendo que busquen en Google organigrama de una farmacia para que ustedes lo tomen como ejemplo. En la vida real, nosotros tenemos el internet, tenemos la computadora, ya. Entonces, tenemos los libros. Por eso no es copiarse, eso es estar en contacto con lo que realmente utilizas para la vida real. Entonces, agarran una empresa, como por ejemplo un supermercado, una farmacia, una tienda de ropa, la distribuidora de la tía, entonces, y preparan un organigrama. Pero para evitar meter las patas, entonces, como decimos los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que busquen un organigrama de una empresa similar en internet. Bueno, lo preparan y ahora lo que van a hacer es que hacen un comentario de un párrafo que por lo menos tenga unas 5 líneas acerca de las características de este organigrama. Y para esto es que van a utilizar esta conferencia. Entonces ustedes pueden hacer en ese párrafo de unas 5 líneas un comentario sobre qué tipo de organigrama es, cómo consideran que es la cadena de mando, si es amplia o es estrecha. Exactamente lo que aprendimos hoy. Les doy libertad en los comentarios, pero lo importante es que puedan describir técnicamente ese organigrama. Entonces, ustedes pueden, en el transcurso del párrafo, ¿verdad?, hablar acerca de, por ejemplo, el margen de control en esa empresa es muy amplio o muy estrecho. Es decir, hay muchos empleados bajo la dirección de una única persona. Como notamos aquí, el gerente de ventas tiene muchos empleados. Entonces yo opino que el margen de control es muy amplio. El nivel de centralización en esta empresa, como pueden notar, no está centralizado en una sola persona, sino que hay varios jefes. Por lo tanto, yo puedo decir que el nivel de centralización de esta empresa es descentralizado. Ya, a eso es lo que me refiero a que escriban en ese párrafo que cuente con unas 5 líneas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta referente a esta tarea? Creo que se entiende bien. Sí, profe, quedó claro. Ajá. Háganlo, por favor, en grupos de 3 a 5 personas, porque yo sé que no hay tantas empresas como personas que venden elotes ahorita. Entonces, sino que en Rivas pues no hay tantas empresas y no todas les van a solicitar, les van a dar permiso. Entonces, por eso es bueno que se reúnan de 3 a 5 estudiantes y solo le envía uno, por favor, a la plataforma. Pues seguidamente voy a poner esa tarea. Fue un placer estar con ustedes y si alguien quiere conectarse en esta media hora que hace falta, porque ya son las 9 de la mañana, entonces de 9 a 9:30 todavía estaré con ustedes. Estaré aquí en la plataforma, pueden hacer una pregunta al foro de dudas, también pueden mandarme un mensaje a mi WhatsApp y si desean contactarme o que les explique algo, entonces también pueden decirme, profesor, vuelva a abrir la reunión por Teams, por favor. Entonces, con gusto la abro. Entonces, o si no, hacen la pregunta por WhatsApp o la pregunta por el foro de dudas. Fue un placer y un gran abrazo para todos. Igual, profesor. Bueno, Yulisa, fue un Que tenga placer. buen día. Buen día.